del año 1945. Aquí dice, ¿tiene los lentes esos que se te caen ahí? Eso que se me caen. Aquí está. Mira, Estados Unidos de Venezuela, ¿eh? Sí. Una locha, te la regalo, Carlos. ¿Por qué trae una locha del 45? Ese fue el golpe de Rómulo del Ahí 45. comenzó el desastre. Ahí cuando tumbaron a Este Medina fue el Clarita. pecado original. El pecado original que ahora mañana desaparece. Mañana lo echamos. Vamos a ver si va a desaparecer. Desaparecerá. Eso depende de lo que Seguro. usted diga en la Vamos silla a ver, caliente. nos sentamos. Siéntese Muchas en la gracias. silla caliente. Presidente, hay un hecho espectacular. Bueno, es conveniente decirle a todos ustedes que este programa tiene que terminar exactamente a las 12 de la noche. Si no nos multan. Si no nos multan. Pero la diferencia es que la multa usted la paga con lochas. Y la mía la puedo yo pagar de mi sueldo. Entonces, mi careful, hay que tener cuidado, ¿no? Ya te di una locha por si acaso. Sí. Hay algo muy interesante con el presidente Chávez. Es el primer hombre en este siglo que ha acumulado más poder legítimo y constitucional. Presidente Chávez tiene más poder en este momento que el que han tenido los dictadores clásicos venezolanos. Porque es conveniente que se sepa que el clásico dictador venezolano arreglaba una constitución y le ponía un tinte democrático. El presidente Chávez, que tiene la honestidad de decir lo que va a hacer y nadie le ha creído, esa es su arma secreta, ha preparado una constitución que es un traje a la medida para usted, es un traje a la medida para hacer una autocracia en el país. Es decir, que si Chávez fuera la oposición, no pudiera vivir con esa constitución. Entonces la pregunta es esta: usted es el comandante supremo del barco. Ya terminaron las excusas. Ya mañana o se vota por el sí o por el no, pero ya hay una decisión que será histórica. Entonces este barco, ¿a dónde va a ir este barco? Pero fíjate tú que el análisis que has hecho yo creo que no encaja mucho con la realidad histórica. Esta constitución que algunos dicen que está hecha a mi medida, pero realmente no es así, está hecha a la medida del país nuevo que queremos en todos los órdenes. Es la primera y la única constitución en la historia venezolana que se ha hecho con un proceso ampliamente democrático, un referéndum, unas elecciones abiertas, libertad de prensa, libertad de expresión, libertad de crítica, se oyó a todo el mundo y ahora hay un texto amplio que además, por primera vez, va a ser sometido a referéndum de nuevo para que el país lo apruebe. Dime tú, si cuando esa locha la hicieron, los adecos le preguntaron a alguien si estaba de acuerdo el país con esa constitución, la hicieron a su medida y ellos la aprobaron. ¿Y el pueblo la aprobó? No, la aprobaron ellos. El pueblo la aprobó porque Rómulo Gallego ganó por paliza cuando vino después. No hubo ningún... Se trató de la constitución. Por eso. Y tan malo fue el proceso que a los 2 o 3 años ya estaba enterrada la constitución. Igual pasó en el 58. El año 60... Eso sí fue un verdadero fraude. Igualito. Ese fue un fraude. El mismo Pero es que fraude hay algo Adeco. muy curioso, que es ¿por qué usted es un fenómeno? Ya le voy a explicar por qué es un fenómeno, y esto no es jaladera. No tengo dos porque razones. ha logrado medidas autocráticas con el respaldo popular. Ejemplo, usted puede disolver el Congreso. La Asamblea Nacional la puede disolver usted. Fíjate tú que... No, pero no me moviné. ¿La puede disolver o no la puede disolver? La autocracia es otra cosa. La autocracia es el poder absoluto, presidente. Aquí había una autocracia adeca, copellana, de caudillos que hacían y deshacían, que nunca consultaban a nadie. Aquí lo que había era una banda de pillos, presidente, mañana, más grave que una autocracia, mañana, una banda de pillos. Mañana nosotros vamos a enterrar una autocracia de medio siglo que tenía una careta de democracia, pero bueno, era pero una entonces lo que nos autocracia. viene es otra cosa. Por ejemplo, usted puede disolver el Congreso y nadie lo podía haber hecho y usted lo puede hacer. Usted puede acabar con la Corte de Justicia como lo hizo y no pasó nada. No, ¿quién acabó con Corte de Justicia? Hay un vacío judicial que lo va a llenar usted, nombrando una especie de comisión delegada de la Constitución. De ninguna manera. ¿Y cómo va a llenar eso? No ha habido ningún vacío de justicia, ni habrá ningún vacío de poderes en Venezuela. Ningún vacío, había vacío de poderes. Ahora vamos a tener, imagínate tú, ¿qué autocracia es esta con 5 poderes públicos? El poder ejecutivo, legislativo, judicial, el ciudadano y el electoral. Pero los 5 poderes los maneja usted. No, de ninguna manera. Yo no voy a tener tanto poder así. Nadie puede manejar 5 poderes. Imposible. Yo manejaré cuando usted regresó de Asia, sector del gobierno. Fíjate tú. Tú señalabas que yo, o sea, el presidente a partir de mañana va a poder disolver... Es el hombre que va a tener más poder en Venezuela. No será así, tú vas a ver que no. Yo tengo un concepto de poder distinto al de los caudillos civiles que se instalaron durante medio siglo en Venezuela. Tú vas a ver cómo va a ser un poder popular, un poder bien dosificado, bien equilibrado, bien dimensionado. Pero hablando de poder popular, ahí está el peligro precisamente. ¿Por qué? Porque usted ha hecho una campaña con traje militar, a mi juicio un grave error,
porque está despertando en los militares la vocación política, pero ese es otro problema que si no da tiempo lo discutimos. Peleando con un gentío. Entonces yo me pongo a pensar, pelea con la iglesia, que esto es muy grave, ¿no? Pelea con ciertos sectores sindicales que no son muy puros, pelea con los partidos clásicos, pelea con Fedecámara, ha peleado con todo mundo y tiene que ser el presidente de todos los venezolanos. ¿Cuál es el riesgo que usted está corriendo? Que haya un sector del país que quede huérfano del presidente. Es decir, que no tenga presidente porque ha peleado con usted. Mira, lo que tú has dicho es relativo, todo es muy relativo. Yo no tengo ningún pleito con la iglesia, por ejemplo. ¿No tiene un pleito con la iglesia? 99%, y lo digo de frente a los venezolanos, de los obispos, de los sacerdotes, de los curas de parroquia y sobre todo de los católicos y cristianos practicantes, están con nosotros. Ahora que haya 1, 2 o 3 monseñores, bueno, que emiten su opinión, bien, bienvenida sea, pero claro que están en el debate y yo tengo el deber y el derecho además de responderles y poner las cosas en su sitio, pero una pelea con la iglesia, si yo soy parte de esa iglesia y la nueva constitución está redimensionando el mensaje católico y cristiano, ama a tu prójimo como a ti mismo, de Fedecámara, un grupo, ni siquiera hay una identidad de criterios en Fedecámaras en la cúpula, menos aún en los miles y miles de empresarios grandes, pero pequeños y medianos. Pero ese grupo lo califica usted mismo está calificando como bueno al grupo que le apoya y como malo al grupo que no le apoya. No digamos que sea bueno o malo, no, pero tú estabas diciendo que yo estoy peleando con un gentío. Sí. No, son, bueno, algunos sectores que se oponen a los cambios, y habrá que preguntarle por qué se oponen a los cambios. Algún sector de Fedecámara, pero la gran mayoría, la inmensa mayoría de los empresarios venezolanos, para decirte un caso, está con este proceso de cambio y lo han manifestado expresamente a los 3 días de una declaración de Fedecámara. Con los apócrifos. Pero espérate tú, hubo un acto aquí mismo en Caracas con más de 500 grandes y medianos empresarios. Antier estuve en Valencia y me recibieron unos empresarios con un documento firmado por más de 600 empresarios del Estado Carabobo apoyando la propuesta de constitución. Entonces ¿usted cree, hay algunas que esa pelea no ha encendido al país? Esa pelea nos ha costado millones y millones de dólares. En el mundo entero se habla de la pelea del presidente Chávez con los sectores más respetables del país. Aquí hay, si vamos a hablar de pelea, yo pertenezco a la inmensa mayoría de los venezolanos que estamos en franca y abierta pelea con unas cúpulas, con un modelo que no sirvió, que fracasó y que hizo que aquí desaparecieran 200.000 millones de dólares. Ahí sí se perdió bastante dinero aquí. Bueno, ¿cuánta riqueza hizo? El hecho de que se haya perdido antes tanto no le justifica a usted que pudiendo realizar un milagro en Venezuela no lo haga. Usted puede realizar un gran milagro en el país porque tiene apoyo de las Fuerzas Armadas, apoyo del pueblo, tiene todo el apoyo, pero si usted se va a un gobierno radical, lo peinan. Entonces, yo le pido a Dios, yo que no soy chavista, le pido a Dios que el hombre que tiene la oportunidad de enderezar al país la enderece. Estamos enderezando al país. No, pero claro que se ha aumentado el desempleo y matan a más de 100 venezolanos todas las semanas. Casi no podemos hablar de milagros en Venezuela. Aquí no hay milagro posible. Pero fíjate tú lo que ha pasado este año. Eso no es ningún milagro. Es producto de un gobierno que tiene clara una estrategia. Bueno, por ejemplo, en lo que es el cuadre de las variables macroeconómicas. Recuperamos el precio del petróleo hace un año, cuando ganamos las elecciones estaba por 7, está por 23. Aquí se decía, el petróleo no es suyo, presidente, el petróleo siempre tiene que bajar y siempre tiene que subir. Primero que yo no estoy hablando, he dicho que no es un milagro, y tampoco he dicho que es mío, pero sí es producto de una estrategia muy firme y muy clara. Nosotros hemos recuperado el liderazgo ante la OPEP, y hemos sido muy firmes para el recorte petrolero, y eso es lo único que ha permitido que se recupere el precio del petróleo. Pero óyeme tú, hace un año se decía, aquí en esta misma silla, decía mucha gente que si yo ganaba las elecciones, aquí se iban a ir los capitales de Venezuela. Porque la gente exagera. Óyeme, que aquí íbamos a establecer un control de cambio, que aquí venía el caos y resulta la inflación se iba a disparar a 100%, va a terminar en 20%. Porque nadie compra nada, presidente, eso la inflación es un cuento, no compra la gente nada. No, eso no es así, ándate por las calles de Caracas todos los días para que tú veas cómo se ha reactivado el consumo, las inversiones internacionales. Fíjese esto, usted vive del favor del pueblo, nosotros vivimos de las cuñas, hay que hacer un corte. Entonces vamos a un corte, pero le voy a dejar en el aire una pregunta. Usted como militar, ¿verdad? Como tanquero y paracaidista, explíqueme muy brevemente cuál es la estrategia para acabar con el desempleo y la inseguridad. Ya te lo vamos a explicar. Exacto.